Al morir mi padre, quedamos 71 herederos que debíamos gobernar sobre Israel. Pero Abimelech, uno de nosotros, decidió matarnos y tener dominio sobre todo. Han muerto 69 de mis hermanos. Logró hacerlo porque el pueblo le dio poder. Soy Jotán, el único sobreviviente. Ahora les pido que consideren esto. Fueron una vez los árboles a buscar quién reinara sobre ellos. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, piensen si con verdad y con integridad han procedido en hacer rey a Abimelech, y si han actuado bien ante mi padre, que fue un rey justo y bueno con ustedes. Buenos días. Qué privilegio poder estar compartiendo la palabra en esta convención. El tema de esta convención ha sido tan especial, tan importante, porque es un tema en donde el día de hoy va a tocar las generaciones. La pastora Manuela nos dio una conferencia muy importante acerca de la vida de Gedeón. Todos escucharon, todos vieron a este grupo de personas con esta hermosa y significativa parábola. Pero vamos a acordarnos un poco, a recordar el antes y el después en la vida de Gedeón. Siempre hay en nuestra vida un antes y un después. Sabemos que Gedeón vino como resultado de un clamor de parte del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se olvidó de él y empezaron en su angustia a clamar, empezaron a buscar a Dios, Dios escuchó y envió a Gedeón. Gedeón los liberó de manos de los madianitas. Gedeón fue un hombre como muy fecundo. Él tuvo una generación casi completa, los 144, de 72 hijos.
por poco llega a los 144. Y este hombre, después que salvó a Israel de manos de los madianitas, ese hombre terminó su ciclo. Todos estamos sentados acá, todos estamos en esta convención, pero Dios es un Dios de ciclos. Y por mucho que Dios nos use, por mucho que Dios te haya dado, hay un ciclo que comienza y hay un ciclo que termina. De pronto cuando estamos jóvenes, el ciclo como que se demora en terminar. Y uno dice, ¿cuándo llega? Pero llega. A Gedeón le llegó. Y Gedeón dejó un hermoso testimonio. Gedeón es muy recordado de todo lo que hizo a través de la oración del pueblo de Dios. Pero hay un después en la vida de este hombre. Y este después es bien importante. Este después en nuestras vidas es el que queda registrado en nuestro destino. Este después es aquel que tu generación después va a recordar. Él muere en buena vejez, deja la generación de todos estos hijos. Yo pensaba un poco a qué horas Gedeón podía visitar, saludar a los 72 hijos, a tal vez esposas, tal vez los nietos. Definitivamente llegó un momento en que el mundo vio, el pueblo de Israel no mencionaba a Gedeón, sino a la descendencia de Gedeón. Y en esta descendencia hubo un hijo de él de nombre Abimelec. El nombre Abimelec significa mi padre es rey. Y Abimelec, de un momento a otro, su corazón se le empezó a torcer. Su corazón empezó a cambiar. Se llenó de avaricia, se llenó de codicia. Tal vez de pronto dentro de él empezó y pensaría, ¿cómo puedo yo reinar? Yo quiero reinar. Yo quiero reinar y voy a mirar qué hago con todos esos hermanos para yo poder ocupar un lugar importante. Y fue así como habló con su mamá, habló con su familia que estaba en Siquén y maquinó la muerte de toda la generación que dejó Gedeón. De todos estos hermanos, en un solo día mató a todos los hermanos. ¿Quién los mató? Abimelec. Los mató ¿por qué? Porque quería reinar. Esta convención nos está hablando del reino de Dios. Este es el último día. Y es importante que en este último día tú pienses en tu familia. Tú pienses en esa generación. Yo sé que aquí todos los que están no son pastores. De pronto los que están todos no tienen células o no tienen hijos. Aquí habrá mamá, habrá papá. Pero es importante que todos pensemos hoy en nuestra familia. Porque el rey de las tinieblas en la generación de Gedeón comenzó a reinar a través de la zarza. El enemigo acabó con toda la generación de Gedeón. Quiero dar un ejemplo con mi generación. La verdad, pienso que es como que primera vez que hablo como de mi familia. Siempre uno está dentro de la iglesia como quedando a todos.
Pero al lado del dar hay una familia que se va levantando. Y quiero recordar hoy cómo Dios nos ayudó a mi esposo y a mí a levantar una generación para Dios. Y cómo el enemigo hasta este momento no ha podido tocar esa generación. La generación ha permanecido. Hoy tengo conmigo a mi hija Margarita, a mi nieta Vanessa Sofía. A ver, Vanesita. Margarita. Hola, mami. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy de verdad que le doy gracias a Dios por los 4 hijos que nos dio, por los 7 nietos que tenemos, y Dios ha sido una bendición. Pero saco una conclusión: el guardar la generación comienza con una palabra, yo creo, que Dios me dio. ¿Cuál fue esa palabra? Isaías 59, 21. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Y esa palabra se ha cumplido. Esa palabra ha conectado mi generación con el reino de Dios. Hoy vamos a que el Espíritu Santo te inspire cómo conectar tu generación con el reino de Dios. Cuéntame, Margarita, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, buenos días. Pienso que el nombre de esta convención es un nombre profético, porque a ese lugar donde primero debe venir el reino de Dios debe ser a nuestra casa. Y algo que pienso de las generaciones y que creo que va de acuerdo a lo que dice mi mamá, es que alguien gana la generación. Ella ganó su generación. Hay alguien que la conecta, que somos nosotros. Y hay alguien que la continúa, que es esa tercera generación. Y tú debes pedirle hoy al Señor que tú puedas ganar tu generación, conectar tu generación y continuar esa generación para que no muera y nada la mate. Pero también la pastora Yaneda habla acerca de una palabra rema. Ella recibió una palabra rema para su generación, pero a la vez Dios también me dio a mí una palabra rema para mi propia generación, que es Isaías 44:3, que dice: porque mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y es ver ahora cómo ese renuevo son mis hijos, es Vanessa, ese renuevo que da fruto y ella continúa también su generación. Pero también Dios le dio una palabra a ella para su generación. A ver, Vanesita, ¿Cuál es tu la palabra rema? que siempre tu abuela te recuerda? ¿Cuál es? ¿Te ayuda un poquito? ¿Ella sabe cuál es? Jeremías 1:5. Jeremías 1:5, que dice que tú eres una ¿qué? A ver si te acuerdas. Profeta. ¿Profeta para qué? ¿Para ir a dónde? A las naciones. A las naciones. Entonces, mami, miren cómo es de importante que cada generación tiene una palabra rema. Y esa palabra rema determina el destino de esa generación. Mis padres tuvieron su palabra rema, nosotros como hijos tuvimos nuestra palabra rema y conectamos a la siguiente generación que también recibió esa palabra rema para continuar y proteger las generaciones. Bueno, un aplauso para Vanesita, ¿Hacemos una oración? para Margarita, y quiero que tú hagas una oración. Bueno, me gustaría que se pusieran en pie un momento. Y algo que el Señor hoy ponía en mi corazón era eso: orar por las generaciones. Tú vas a levantar tu mano y hoy le vas a decir: Señor, yo quiero ganar mi generación, quiero conectar a mi generación
y quiero continuar mi generación. Nada la matará, nada la alejará de ti. Señor, yo declaro que esa palabra rema que tú me diste para mi generación se cumplirá. Y mis hijos también recibirán esa palabra rema para continuar su generación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Pueden sentarse? De nuestras generaciones, en nuestras generaciones, no podemos dar lugar a la zarza. La zarza hiere. La zarza representa ese espíritu de Abimelec. Nos han estado hablando sobre el reino de Dios desde que comenzó la convención. Pero quiero como meditar contigo cómo establecer el reino de Dios en la familia. Cómo establecer el reino de Dios en nuestra familia. Porque es un proceso, es un trabajo, es como un edificio que se va construyendo poco a poco, con calma, con paciencia, con experiencias que a veces no queremos pasar. Pero el encargado de construir ese reino de Dios en la familia eres tú. Tú estás aquí con un propósito. Tú llevas de esta convención en tu corazón una gran responsabilidad. ¿Cómo establecer el reino de Dios en mi familia? Hay un punto de partida. Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero también Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sufre violencia y los violentos espiritualmente, ¿qué hacen con él? Lo arrebatan. Todos queremos que al salir tú medites hoy, supervises cómo está tu familia, de pronto viniste tú solo, pero pienso que en primer lugar, establecer el reino de Dios es una determinación de cada uno de nosotros, es una visión. Yo establezco, yo determino si en mi familia va a reinar Jesús. Esa es una visión, es un sueño que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. A mí nadie me habló del reino de Dios hace 38 años de ser cristiana. Nadie me habló. Sencillamente, poco a poco el Espíritu Santo me fue como llevando a establecer, a conectar mi generación con ese reino, y al final, en este momento, puedo decir que Dios como que fue guiando y fue trazando esa ruta. Es una determinación. ¿Qué determinó Josué? Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Repite conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo comencé la vida cristiana sola. Tenía por ahí poquitos años de casada, como 5 años de casada. Me invitaron a una reunión y empecé como que a sumergirme en el contacto con ese reino de Dios, que no sabía que se llamaba así. No sabía que había un reino de Dios y que yo estaba en el reino de las tinieblas. Pero algo que me regaló Dios es que me convirtió en una intercesora. Entonces, en primer lugar, para comenzar a conectar tu familia, para comenzar a establecer esa generación con el reino de Dios, debes convertirte en una persona de oración. Debes convertirte en un ¿qué? En un intercesor. ¿Qué hace un intercesor? Un intercesor se coloca delante de Dios. Hermanos, en tu familia, si de pronto tú dices, bueno, pero yo no tengo hijos, ¿a qué hijos voy a establecer el reino de Dios? ¿A quiénes voy a conectar? Pues a tus sobrinos, ¿sí? A tus familiares, de pronto a los que asisten a tu célula. Y nosotros podemos ver muchas situaciones en la gente,
Pero ¿qué hacemos con todo eso que nosotros vemos? Debilidades, problemas de carácter. Ese es el oficio del intercesor. Debes convertirte en un hombre, en una mujer del lugar secreto. Una persona que busque el rostro de Dios. Allí en la intercesión viene la compasión en ti. La compasión en donde el Espíritu Santo te enseña a orar viendo. Abre tus ojos espirituales y empieza como a revelarte, empieza a traer escrituras en tu corazón, empieza como a mostrarte cómo orar por ese hijo, cómo orar por ese hermano. Si hay algún joven acá que está como ganando su generación, cómo orar por su mamá, cómo orar por su papá. Y eso solamente ocurre en el lugar secreto. Entonces tú debes convertirte en un ¿qué? En un intercesor. El Espíritu Santo te va a guiar cómo orar. Lo lindo de la oración es un regalo de Dios. La oración no parte ni de nosotros mismos, es un regalo que te da Dios. Es un espíritu que tú lo debes pedir. Entonces allí Él te revela, Él te muestra y tú vas recibiendo a través del tiempo, tú vas viendo las respuestas de parte de Dios. Yo miro hacia atrás, yo digo, Señor, me pusiste como a amontonar muchas oraciones. Fue llegando mi esposo y fue llegando cada uno de mis hijos que hoy le están sirviendo al Señor. Entonces que cada uno se convierta en un intercesor. Tú no vas a empezar a ver fallas. La intercesión cubre, la intercesión guarda, la intercesión protege, la intercesión, nosotros nos debemos volver confiables con Dios. Porque cada uno de nuestra generación, de nuestros hijos, va a pasar por algún momento difícil y nosotros lo vamos a proteger ¿en qué? En oración. En segundo lugar, para conectar tu generación con el reino de Dios, involúcralos en el servicio a Dios. En Éxodo 23:25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, Él bendecirá mi pan y mis aguas y Él quitará toda enfermedad de medio de ti. Dentro de la visión hay muchas oportunidades para servir a Dios. Desde pequeños, en este momento llegaron anoche 66 preadolescentes de un campamento hermoso, en donde nuestro nieto Juan Andrés de 15 años que no pudo llegar, ya estaba invitado a predicar. Entonces, involucrar a tus hijos, esto cuesta, esto a veces, yo recuerdo que mi esposo se debía levantar a las 5 de la mañana para llevar a las hijas a un lugar donde intercedían como ministerio. Involucren el servicio. Al principio, yo cuando viajaba y hablaba con mis nietos, le preguntaba, Juan Andrés, ¿y tú vas a ser pastor? Y me decía, ay abuelita, yo no voy a ser pastor, yo voy a ser futbolista. Juan Andrés, ¿y tú vas a predicar? No, abuelita, te he dicho que no, voy a ser futbolista. Y entonces yo decía, bueno, ¿y aquí qué hacemos con Juan Andrés? Porque el reino de Dios no es legalismo. El reino de Dios es sabiduría. El reino de Dios no es una religión. Es que Jesús reine. Es que es no dejar reinar la zarza. Es que no se acabe tu generación. Y hoy puedo ser testigo que Juan Andrés tiene su equipo de 12. Dirige una célula. Y de los 12 es su hermano Felipe Esteban. Y le siguió gustando el fútbol. Pero involucremos que la prioridad del día domingo seas tú con tu familia para venir a la iglesia. Que no le des a la iglesia, a las reuniones, el segundo lugar. Que siempre, y esto enséñalo a tu equipo de 12, ellos tienen hijos. Hay que enseñar a su equipo de 12 que conecten sus hijos con las generaciones. ¿Por qué? Porque esta es una visión de familia. Esta es una visión en donde todo el mundo gana almas. Aprender a amar, enseñarles a ellos a que amen el servicio a Dios. Asistir a la célula, buscar como la manera. Por ejemplo, Vanesita, ¿tú asistes a célula, Vanessa? Cuéntales a ellos, a ver, un secretico, ¿tú asistes a célula? Sí.
¿Cómo se llama la líder de tu célula? Mónica. ¿Y cuándo es tu célula? Los días Domingo. domingos es su célula. Fíjense, ella sabe ya que su líder es Mónica y que su célula es el domingo. Entonces, el reino de Dios no es religión, es relación, es una vivencia. Se tiene que mover en tu equipo de 12, en tus hijos, en toda tu familia, para poder ver eso. Esto no se improvisa. Ya ella lo que está haciendo, ya ella lo está viviendo. Nuestros 4 hijos, ellos están sirviendo a Dios. Me preguntan de pronto, ay pastora, pero ustedes han pasado situaciones con ellos. Claro que sí, pero en la medida que estamos intercediendo, después todos involucrados en el servicio, poco a poco Dios te va a ir ayudando. Poco a poco tú vas saliendo. En tercer lugar, ¿cómo conectar más el reino de Dios? Permitirle a Dios que trabaje en nuestro carácter. Permitirle a Dios, dejar a Dios. Porque Dios trabaja en nuestro carácter y trabaja también en el carácter de nuestros hijos. Nuestros hijos, bueno, no sé la palabra que voy a usar, ellos también Dios permite que pasen por quebrantamientos. A veces nosotros nos volvemos como tan celosos con ellos. Ay, cuidado, me los nombran. Cuidado, dicen de mi hijo cualquier cosa. Ay, ¿y quién dijo que hizo algo mal? No, y entonces nadie se puede acercar a nuestros hijos, porque si se acercan a ellos se meten con nosotros. Examina todo lo que oyes, evalúa qué oyes y trabaja sobre eso. ¿Por qué? Porque Dios va trabajando en el carácter de cada uno. ¿Para qué? Para que después no se salgan de las manos. Al principio, en nuestra familia, Margarita, la hija segunda, fue discípula de Marcia la primera, del equipo de 12. Janet Marcela fue de las 12 de Margarita María. Y José Luis fue de los 12 del papá y de la mamá. Y después pasó con la pastora Sara a formar parte de su equipo. Si nosotros no dejamos, a veces venía Margarita, ay mamita, papito, es que a mí no me gustó. ¿Sí se acuerdan del pastor Douglas? A mí no me gustó cómo Douglas me dijo ayer que llegué tarde. ¿Qué podíamos hacer nosotros? De pronto ir donde Douglas. Hola Douglas, ¿cómo le hablaste a Margarita? ¿Por qué le dijiste que llegó tarde? No lo hacíamos. Nosotros evaluábamos, mirábamos cómo estaban ellos creciendo, pero le dábamos libertad. A Marcia como líder de Margarita, a Margarita como líder de Janet Marcela. Se les iba dejando también, supervisando y evaluando. ¿Para qué? Para que ellos fueran siendo ¿qué? Formados. A veces le queremos evitar a nuestros hijos quebrantamiento. Claro que sí, Dios es bueno. Pero nosotros podemos trabajar, ayudarlos, ganarlos, convertirnos en amigos de ellos. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo el reino de Dios. Es una responsabilidad, es una asignación de cada uno de nosotros. Esto no es religión, esto no es mirar a ver cómo oro en lenguas a cada momento, cómo levanto la voz y cómo digo muchos versículos bíblicos. El reino de Dios es práctico, es algo práctico, en donde se va trabajando, se va edificando, van habiendo cambios. Lo mismo en tu equipo de 12. Tú vas ayudando, vas trabajando el carácter. Dios es bueno. Nosotros sabemos que Dios no es un Dios que corrige, Dios que no maltrata, corrige pero no hiere. Pero debemos dejar que
vaya trabajando, vaya quitando todas esas grietas, las vaya sanando en nuestro carácter, en nuestra autoestima. Fíjense el pastor César cómo nos enseñó cómo Abraham tuvo que ser sanado de sus emociones. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento de su promesa. Y Dios es el que se encarga de eso. No podemos darles a ellos todo. No podemos dejar que cualquier capricho se tiene que cumplir. Y lo que diga el hijo, eso tiene que ser. Los estamos ganando y con sabiduría se edifica la casa. Utilizando palabras apropiadas, haciéndose amigo, charlando con ellos. Por ejemplo, nuestras hijas nosotros somos muy amigas. Y ellas lo podrían decir, y lo mismo José Luis. ¿Dónde está José? Por ahí está. Lo podrían decir. Tienen muchos años de casado, respetamos la distancia en el matrimonio. Pero si me preguntan, y de verdad que lo digo con humildad, Dios ha sido bueno. ¿Cuándo he visto a las hermanas peleándose una con otra? No lo hemos visto. Cuando de pronto en ese momento nos llame una de ellas, ay, ¿sabe qué, mamita? José Luis no me habla, no me respondió mal. No, se va observando, pero acuérdese que el primer paso, ¿cuál es? Intercesión. Ese es el combustible. Nunca debe faltar la intercesión. En cuarto lugar, para conectar el reino de Dios en tu familia, trabaje el mundo espiritual alrededor de tu familia. Hay un mundo espiritual, hay argumentos, hay maldiciones. Yo les hablaba al principio sobre orar viendo. Pídale al Espíritu Santo, dame discernimiento. Seamos también, a veces de pronto caemos como en la ingenuidad. Ay, y a mi hijo le sale un trabajo y lo perdió. Le salió otro trabajo y lo perdió. Otro trabajo y lo perdió. Y entonces, ay, ¿qué será que pierde todos los trabajos? Pues yo voy a orar a ver qué argumento hay. La guerra espiritual, el pastor César que nos ha enseñado, es una guerra de argumentos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar buscándoles como demonios a toda hora. No. Pero hay maldiciones que vienen ¿de dónde? De nuestras generaciones. Hay maldiciones en donde se heredan muchas cosas, espíritus de enfermedad, espíritus de muerte. Y uno dice, no, pero esto ¿de dónde vino? Ay, ¿cómo se enferma esta discípula de mis 12? Pues yo voy a mirar argumentos, busquemos argumentos. No quiere decir que nosotros estamos diciéndole a la gente, mira, tú estás mal. No, ven a ayudarte y yo identifico. Te voy a ayudar a identificar, a discernir qué es lo que está pasando, y vamos a cerrar la puerta donde un día tal vez por un pecado se abrió. Nosotros tuvimos que trabajar en nuestra familia muchas maldiciones, y ahora miro hacia atrás, y un consejo que yo les doy, por ejemplo, a nuestros hijos, a Marcia, a Margarita, a Yanet Marcela, oren mucho, porque uno ve los niños pequeñitos, ¿verdad? Y uno dice, ay, tan lindo el niño. Es lindo el niño, pero ese niño viene con un mundo espiritual alrededor de él que tú tienes que empezar a interceder. ¿Por qué? Porque estás conectando tu generación con el reino de Dios. El encargado eres tú, soy yo. En la familia alguien se tiene que levantar, y ese alguien eres tú. Y Dios te trajo a esta convención, y este es el último día de la convención. Hoy vas a hacer un pacto y tú vas a determinar, Señor, el enemigo, la zarza que se levantó y mató a todos esos hijos de Gedeón, que por misericordia Dios dejó a uno vivo, lo guardó, que fue Jotán. Y Jotán nos enseñó una parábola. ¿Por qué? Porque él vivió cómo su hermano quería reinar, cómo tenía problemas de carácter, cómo se llenó de orgullo,
se llenó de querer figurar. Pero nosotros, esta es la otra cara de Gedeón. Él murió, sus hijos quedaron. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos la oportunidad de asistir a todas estas convenciones. Y tú vas a salir hoy con el compromiso de decirle a Dios: Señor, que yo nunca deje de establecer el reino de Dios en mis generaciones. Admiro, por ejemplo, el caso del pastor Wes. Sus hijos todos sirviéndole a Dios. Dios le dio su esposa. Él guardó su generación. Perdón, pastor Wes, que lo involucre en el tema, en la conferencia. Él guardó su generación. Yo estoy segura que sus hijos hoy se levantarán y le dirán: papi, gracias porque murió mi mamá, pero la generación no murió. Murió mi mamá, pero seguimos. Tú nos enseñaste cómo continuar. Pasamos el quebrantamiento como familia, pero nunca dejaste de predicarnos la palabra. Pasamos el quebrantamiento como familia, pero siempre te escuchamos a ti a orar. ¿Por qué? Porque Él se propuso conectar su familia, así hubiera fallecido su esposa, con el reino de Dios. Y hoy se completó la bendición de toda la familia, trayéndole esa esposa colombiana tan linda que es Adriana. Pero es un trabajo que ¿quién lo tuvo que hacer? El pastor. ¿En medio de qué? En medio de lágrimas, en medio de situaciones difíciles. Tú no puedes decir: no, esta cuestión es con mi mamá. Como mi mamá no ora, como mi papá no ora, pero tú estás aquí, comprométete tú. Tú estás aquí, determina. El Espíritu Santo a ti te va a ayudar. El Espíritu Santo a ti no te va a dejar solo. Porque, ¿qué nos enseñó? ¿Cuál fue la palabra? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y Él es el que se encarga de trabajar el reino de Dios en toda la familia y mostrarte los tiempos de Dios, en las emociones de tus hijos, en los sentimientos, en las decisiones, en los estudios, en su universidad, con sus amistades. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Nosotros no podemos hacer las cosas solos. Entonces, miremos qué argumentos hay. Por ejemplo, cuando yo llegué a mi vida, yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor César. Este es un hombre que Dios lo puso en nuestro camino como familia. Lo conocí, me acuerdo, cuando me invitaron por primera vez un día miércoles y él predicaba. Y entonces yo continué yendo todos los miércoles, porque yo decía: yo voy a oír predicar a este joven. Después se cerró ese lugar y digo: ay, ¿cómo hago ahora? Porque quiero seguir escuchando predicar. Y mi cuñada me dijo: no, mira, está en este otro lugar. Allá fui. Estaba embarazada de José Luis. Y después entonces, en ese lugar ya no hubo más reunión. ¿Y para dónde entonces este hombre? Yo no sabía que iba a ser nuestro pastor. Nunca hemos tenido otro pastor. La cobertura como familia han sido los pastores César y Claudia Castellanos. Esta es una cobertura de reino. No importa cuánto crezcas en tu nación. La visión nos bendice a todos, pero nunca olvides la fuente. Ven siempre a la fuente. Y Él ha sido una protección para toda la familia. ¿Alguna cosa? Ven, Janet, oro por ti, o a mi esposo, o a mis hijos. Pasamos a veces momentos difíciles, alguna enfermedad que se presenta, y Él ora por nosotros. El reino de Dios te conecta con la cobertura perfecta que Dios tiene para ti. Guarde su cobertura. Déjese proteger como familia. Déjese proteger. A veces, ay, pero no entiendo. No, pero ¿qué voy a hacer? Yo no crezco. Ya te va a llegar tu crecimiento.
venga a las convenciones. ¿Por qué? Porque aquí se establece una cobertura de protección para su vida. Tu familia va a tener un final feliz. Dios tiene un final feliz para ti. Todos no van a ser de pronto pastores. De pronto tienes el hijo empresario que comparte de Jesús. De pronto tienes el hijo con talentos tan hermosos, por ejemplo, como todos estos que están acá, y ellos están extendiendo que el reino de Dios. Deja que Dios escoja lo que tiene para tus hijos. Usted vaya viendo y vaya examinando para qué es bueno cada uno. Yo recuerdo cuando José Luis estaba con los pastores en Holanda, Rob y Maudie, y sabíamos de parte de Dios que él tenía un llamado para él y para su linda esposa Ezra. Y yo acá, hace un año, ay Señor, le voy a decir al pastor César que ore por José Luis. Le voy a decir, como que uno como mamá, como ayudando. Y Dios trae una palabra y me dice, hija, no seas como la mamá de aquellos hijos que empezaron a pedirle a Jesús, quiero que un hijo esté a la derecha y el otro esté a la izquierda, de los hijos de Zebedeo. Y yo dije, listo Señor, yo me voy a quedar quieta. Hice ese propósito en mí y a los 3 días el pastor César me llama, hola Janet, ¿cómo estás? ¿José Luis está contigo? Digo, no pastor. Ay pastor, ¿pero qué se le ofrece? No, Janet, tranquila, es que tengo que hablar, es con él. Es con él. Ay, sí, cierto, es con él. Y Dios usó al pastor César, a la pastora Claudia, a la pastora Johanna, y ubicó a José Luis y a Ezra dentro del propósito perfecto. Fue una etapa en Holanda con los pastores Rob y Maudie, pero ahora está pastoreando en la iglesia de Madrid. Pero yo tuve que soltar. Suelte y deje que Dios defina. Suelte y Dios hará lo mejor con su generación. Trabaje hoy, mire a ver cómo están las relaciones entre hermanos. Tal vez de pronto se necesite perdonar uno con otro. Tal vez de pronto tú hablas más de uno que de otro. No hay competencias. Cada hijo tiene el momento de Dios para su llamado. ¿Sabe una cosa? Nuestros hijos están bajo pacto. Tus hijos, si están pasando algún momento difícil, te doy un consejo, intercede. Y Dios tiene lo mejor para cada uno de ellos. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a Jesús. Te vas a colocar en pie. Y vamos a orar. Le voy a pedir que se vuelvan a sentar. Gracias. Solamente pasan, se levantan los papás y mi esposo, el pastor Luis, va a hacer una oración por cada uno de ustedes. Pónganse en pie solamente los hombres y él va a orar. Hola, pastor Luis. Hola, mi amor. Un lindo hombre de Dios. Él me ha enseñado muchas cosas. Me gusta correr y él me dice, Janet, no corras. Me gusta actuar rápido. Él me dice, espera. Siempre aprendí los tiempos de Dios. Entonces, mi amor, vamos a orar. Muy buenos días. Bueno, mi amor, son 42 años de matrimonio, ¿Y ¿no? para qué dices? No. Y Dios ha permitido ¿Y lo ven guardar. joven? ¿Lo ven joven? Y Dios nos ha permitido mira, siguió guardar hablando. nuestras generaciones. Así es. Así que ha sido un trabajo en equipo. Pero bueno, yo quiero hacer una oración muy especial únicamente por los papás, por los padres.
Así como el título de este mensaje, que es el reino perfecto, el padre es el que tiene que establecer ese reino perfecto en su casa. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, que tú como padre es el que tiene que guardar y proteger tus generaciones. Y esa es la oración que yo quiero hacer por cada uno de ustedes en esta hora. Inclina tu rostro. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por cada padre aquí en este lugar. Señor, yo te pido que tú los uses de una manera sobrenatural para que ellos puedan guardar y proteger sus generaciones. Pido, Dios, en esta hora, Señor, que la sabiduría y la prudencia esté en cada uno de ellos, y que la sangre protectora de Cristo guarde y proteja también sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tú vas como padre a decir lo siguiente: di, yo me comprometo como padre a guardar y proteger mis generaciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vas a levantar tus brazos, tus manos allí y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, queremos colocar estas vidas delante de ti. Jesús, te damos gracias porque allí en el huerto del Getsemaní tú bebiste la copa de la maldición. Hoy, Señor, aplicamos una sola gota de la sangre que brotó del sudor en ese huerto de Getsemaní, que fue un huerto de bendición, Señor. Hoy la aplicamos sobre todas estas generaciones, Señor, y ellos aún pactarán hoy contigo, Señor. Ofrendarán hoy a ti por sus generaciones, que sea el reinado correcto. Dile: Señor, reina sobre mi generación. Que así como el olivo dijo: yo no quiero reinar, así como la vid dijo: yo no quiero reinar tampoco, así como la higuera dijo: yo tampoco voy a reinar, porque Jotán quedó vivo y nos habla a través de esta parábola. El enemigo, el reino de las tinieblas, no va a tocar tu generación. Padre, hoy creemos, Señor, que todas estas generaciones se consagran a ti. Hoy creemos, Señor, que tú eres el rey de nuestra familia. Gracias, Señor. Renunciamos a todo argumento, a todo espíritu de maldición. Hoy creemos, Jesús, que en ese huerto del Getsemaní, que fue el huerto de la bendición, Señor, hay bendición para nosotros, porque allí tú te llevaste las maldiciones, Señor. Comienza y dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias. Él lo puede volver a hacer. Él puede levantar otra vez la vida de tu hijo. Para Dios nunca es tarde. Hoy entrégale los errores que tal vez has visto en ellos. Hoy conviértete en un intercesor de tu hijo, en una intercesora. Hoy dile: Señor, hoy asígname. Yo quiero salir asignada de aquí para establecer el reino de Dios en mi familia. Tal vez lo estás estableciendo en tu iglesia, pero no en tu familia. Tal vez estás viviendo una lucha muy grande y tú dices: Señor,
Yo crezco, pero mira a mi hijo. Yo crezco, Señor, pero mira a mi hija. Yo crezco, yo multiplico, sé la visión, sé estrategias. ¿Sabe una cosa? Hoy ponga sus ojos y ore en este momento, pero por su familia. Mencione nombre por nombre. Mire cómo está la relación de sus hermanos, entre hijos, uno y otro. Hoy no presentes tu iglesia al Señor. Hoy presenta tu familia. Hoy presenta tu familia. Una vez Gedeón partió con Dios, pero el enemigo mató todos los hijos y quedó solo Jotam para enseñarnos a nosotros. Dile: Señor, hoy te presento mi familia. Tal vez dile: Señor, enséñame cómo orar. Padre, hoy imparto el espíritu de oración por las familias. Hoy declaro, Señor, que cada papá, cada mamá, cada hermano, los hijos, los que estén acá, Señor, orarán por su familia. ¿En qué te has distraído? Tal vez te sobran los viajes. Tal vez estás cuidando muchos discípulos y ni siquiera tal vez sabe qué está pasando tu hijo. Las lágrimas que tu hija derrama. ¿Cuántas veces te quiere abrazar? ¿Cuántas veces quiere que estés contigo? Algunos, Dios te dirá: una pausa, hijo. Una pausa. Y si Dios te da esa palabra, no estás perdiendo tiempo, estás ganando. Si Dios te dice: mira, tu familia, ¿sabe por qué? Es porque te va a dar más multiplicación. Con Dios nunca se pierde. Pon esos hijos, dile: Señor, gracias. Gracias, nombra a cada uno. Gracias, Señor. Abraza a tu familia por fe. Si hay hermanos, oren juntos mientras adoramos a Dios. Si hay papá con hijo, hoy cierren puertas que han abierto al enemigo. Hoy de pronto tendrás que trabajar en tu carácter como papá, como mamá. Tal vez se te ha ido la mano con tu hijo. Tal vez solamente le ves las fallas a él. No. Tal vez lo dejaste de motivar. Establece el reino de Dios y restaura a tu hijo. Hay una realidad que tú presentas. Y tal vez la familia dice: mi papá está allá o está en la empresa. Pero está con una voz de auxilio. Hay hijos que están diciendo: auxilio. Gracias, Señor. Sigue orando. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Solo tu sangre. Hoy aplicamos la sangre de Jesús sobre cada familia. Aplícala en el dintel de tu familia, en los postes. Pero haz práctico el reino de Dios. Rompe maldiciones. Tal vez hay espíritus heredados que están sobre tus hijos y no los has entendido y no te das cuenta. Y tú dices: pero este hijo, ¿por qué no avanza? Este hijo, ¿por qué no crece? Dile: Señor, perdóname hoy, Señor. Hoy abrazamos nuestros hijos. Y hoy nuestros hijos, nuestros 4 hijos, no están acá con nosotros porque están sirviendo al Señor. Y hoy le doy gracias a Dios por toda esa familia que Dios me dio,
Gracias por el pastor César, la pastora Claudia. Él es su padre espiritual también. Gracias, Señor. Hoy perdona. Señor, hoy cerramos puertas en las familias. Hoy toda puerta que se haya abierto al enemigo, que está repercutiendo en tu llamado, y tú dices, ¿qué pasa con mi iglesia? Una pausa, mira a tu familia. Y no es que vas a dejar ministerio, no, sino que Dios es fiel y Dios es un Dios de orden. Dile, Señor, pon orden a mi familia. Pon orden en la relación con mis hijos, Señor. Hoy renuncio a que el espíritu de Abimelec, esa zarza que hiere, venga a reinar mi familia. Hoy declaro que el reino de las tinieblas no va a tocar mi generación. Tú vas a poder ver todas tus generaciones sirviendo al Señor. Hoy hay jóvenes acá. Conecten el reino de Dios con sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y un fuerte aplauso al Señor.